Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy me gustaría terminar con ustedes la clase del capítulo 38 del libro de Guyton, 13ª edición. Este capítulo habla de la ventilación mecánica, pero como ya estamos en la segunda parte del capítulo, vamos a hablar de la ventilación alveolar. La ventilación pulmonar renueva constantemente el aire en las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones. Esa zona de intercambio gaseoso sería allí en los alveolos, que está próximo a la sangre pulmonar. Como podemos ver en la imagen, el alveolo se encuentra rodeado por capilares por donde circula la sangre. Y la ventilación alveolar sería la velocidad con que llega el aire hacia esas zonas de intercambio. Como el nombre indica, ventilación alveolar sería la velocidad con que llega el aire en los alveolos. Es en los alveolos que se produce esa zona de intercambio gaseoso. También tenemos zonas en el aparato respiratorio que son consideradas zonas muertas, es decir, zonas en donde no se produce el intercambio gaseoso. Entonces, toda la vía respiratoria en donde no se produce intercambio gaseoso es denominado espacio muerto y puede corresponder a la nariz, a la faringe, a la tráquea, a los bronquios, excepto en los alveolos, que es el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso. El aire que llena ese espacio muerto también es denominado aire del espacio muerto. Ese aire del espacio muerto no va a pasar hacia la sangre el oxígeno ni tampoco el dióxido de carbono va a poder ingresar en ese aire. Durante la expiración, cuando vamos a retirar el aire de las vías aéreas o de los pulmones, primeramente sale el aire del espacio muerto. Como podemos ver aquí en la imagen, la nariz, la faringe, la tráquea, la laringe, los bronquios. Entonces, cuando uno inspira, el aire que primero entra va hasta los alveolos y el restante va quedando aquí en el espacio muerto. Cuando uno expira, lo primero que sale es el aire del espacio muerto. El volumen total del espacio muerto es de unos 150 ml y esto aumenta ligeramente con la edad. Aumenta fisiológicamente debido a que algunos alveolos dejan de funcionar y puede aumentar también patológicamente debido a que una persona fuma o algún trabajo que haya hecho fibrosar la membrana respiratoria. Tenemos dos tipos de espacio muerto, el anatómico y el fisiológico. El anatómico sería en donde no se produce intercambio gaseoso, como ya dijimos, la tráquea, la laringe, la nariz, los bronquios. Esos lugares anatómicamente no están preparados para producir intercambio gaseoso. Luego tenemos el espacio muerto fisiológico. Esto se refiere a los alveolos que antiguamente estaban funcionando y dejan de funcionar por A o B motivo, o es parcialmente funcional, no deja de funcionar completamente, pero disminuye su capacidad de intercambio gaseoso. Frecuencia de ventilación alveolar sería el aire que entra en los alveolos y en las zonas en donde no se produce el intercambio gaseoso por minuto. Entonces tengo volumen de frecuencia alveolar, aquí VA sería el volumen de frecuencia alveolar, va a ser igual a frecuencia respiratoria. En Guyton nos dice que la frecuencia respiratoria es de 12 respiraciones por minuto, pero de repente si yo le constato a mi paciente 15, eso no está mal porque está también dentro del rango. Y aquí hago una resta de volumen corriente menos volumen del espacio muerto. El volumen corriente, ¿se acuerdan que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones? Y el volumen del espacio muerto era de 150 ml, es el lugar en donde no se produce intercambio gaseoso. ¿Por qué tengo que restar esto? Porque aquí justamente están muertos, no se produce intercambio gaseoso. Y lo que me interesa saber es la cantidad, el volumen que llega en los alveolos. Entonces, fisiológicamente sería unos 4200 ml por minuto la frecuencia de ventilación alveolar. Esta ventilación
presión alveolar es lo que va a determinar la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en el organismo. Es allí en donde se produce el intercambio gaseoso en los alveolos, por eso su ventilación es importante para determinar la cantidad de gases en nuestro cuerpo. Funciones de las vías aéreas. Ahora vamos a las vías aéreas. Vías es el camino aéreo, sería el camino del aire para llegar en el punto final. ¿Cuál es el punto final? En los alveolos, en donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces tenemos la tráquea, los bronquios y bronquiolos. Seguro que en el libro de anatomía ustedes van a encontrar vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Como es un libro de fisiología, yo les doy lo que está escrito en el libro de Guyton. Entonces, el aire se va distribuyendo por medio de la tráquea hacia los bronquios. Sabemos que tenemos dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Estos entran en los pulmones y se ramifican a bronquiolos respiratorios y luego llegan a formar los alveolos como racimos de uva. La tráquea es un solo conducto, aquí podemos ver, tiene anillos cartilaginosos, en torno de 15 a 20 anillos cartilaginosos, y también tiene otros tejidos como por ejemplo el músculo liso que podemos ver allí atrás, y también tejido fibroso. Los bronquios son placas curvas de los cartílagos. Esta tráquea se ramifica en dos bronquios, continúa teniendo cartílagos, también músculo liso. Luego los bronquios se ramifican en bronquiolos, también presentan paredes rígidas pero sin cartílagos. Aquí ya no hay cartílagos y se mantienen expandidos realmente por la presión transpulmonar. ¿Recuerdan? La presión transpulmonar es la diferencia de la presión pleural y la presión alveolar. La pared muscular de los bronquios y bronquiolos. Les comenté que la tráquea tiene tejido muscular, también los bronquios y también una parte de los bronquiolos. Conforme va ramificando, antes de llegar a los alveolos, este tejido muscular va disminuyendo. Aquí podemos ver que la tráquea sí presenta músculo liso, los bronquios también, los bronquiolos está revestida casi totalmente de músculo liso y los bronquiolos respiratorios, que son la última ramificación, tiene apenas epitelio pulmonar y tejido conjuntivo con algunas fibras musculares lisas. Y aquí podemos ver esas fibras de color un poquito más oscuro, que son apenas haces de fibras musculares, ya no está revestido completamente por los músculos. La resistencia del flujo aéreo en el árbol bronquial. ¿Se acuerdan que el trabajo de la respiración ocurría solamente en la inspiración? Y justamente era uno de ellos la resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial o en las vías aéreas. Uno de ellos. El siguiente era el tejido elástico y por último era la caja torácica. Bueno, en condiciones normales, cuando la persona está en reposo, cuando la persona no tiene ninguna patología en el aparato respiratorio, el aire puede fluir con facilidad. Una presión menor de 1 centímetro de agua desde los alveolos a la atmósfera puede ser suficiente para producir la respiración. Lógicamente que las vías respiratorias tienen resistencia, o sea, presentan resistencia al flujo de aire, pero en condiciones normales estas resistencias son mínimas. La máxima resistencia podemos ver, claro, en condiciones normales siempre en los bronquios y en los bronquiolos de mayor tamaño, es decir, en las vías aéreas grandes. ¿Por qué la resistencia es mayor en las vías aéreas más grandes, como los bronquios o la tráquea? Porque la cantidad de estas estructuras es menor. Por ejemplo, los bronquiolos terminales, aquí me dice que hay en torno de 65.000 bronquiolos terminales en paralelo, entonces el aire consigue distribuirse por todos lados y la resistencia disminuye. Sin embargo, aquí la tráquea es uno solo, los bronquios derecho es uno solo, el izquierdo es uno solo, entonces eso produce mayor resistencia al flujo aéreo. El aparato respiratorio
respiratorio es controlado por factores locales y nerviosos. El control nervioso, claro que está a cargo del sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. El árbol bronquial presenta pocas fibras nerviosas simpáticas. Tiene que llamarnos la atención estas pocas fibras nerviosas simpáticas de las patologías con respecto a las patologías más frecuentes, como por ejemplo el asma. Podemos ver aquí que las fibras nerviosas simpáticas producen broncodilatación. En una crisis asmática ocurre lo contrario, se produce una broncoconstricción. ¿Y dónde está el simpático en ese momento? El simpático no tiene tanta actividad allí debido a que las fibras nerviosas son muy pocas. Y claro que las fibras nerviosas simpáticas tienen como neurotransmisores la noradrenalina y la adrenalina, que son liberadas a partir de la sangre por la médula suprarrenal, justamente por la estimulación del sistema nervioso simpático. Estos van y estimulan los receptores beta adrenérgicos y como resultado final tenemos la broncodilatación. Como ya dije, no es muy intensa esta broncodilatación debido a que presenta muy pocas fibras nerviosas simpáticas. Con respecto a las parasimpáticas, que provienen del nervio vago, estos penetran en el parénquima pulmonar. Su neurotransmisor es la acetilcolina y su efecto final es la broncoconstricción, pero en este caso es leve a moderada siempre. Estos pueden ser activados por reflejos nerviosos, por supuesto, que son llamados reflejos constrictores parasimpáticos. Estos se generan en los pulmones y a su vez produce una irritación en la membrana epitelial, como por ejemplo los gases, los irritantes, los polvos, la infección. Estos son los que irritan la membrana epitelial y consecuentemente inicia el reflejo constrictor parasimpático. Con respecto a los factores locales, tenemos la histamina y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que son liberados por los mastocitos. Estos mastocitos estallan y liberan la histamina. El estímulo para estos mastocitos pueden ser los pólenes de aire, por ejemplo, y estos mismos irritantes también producen a su vez los reflejos nerviosos parasimpáticos, que terminan con una broncoconstricción. En la vía respiratoria también tenemos los mocos y los cilios, desde la nariz hasta las vías aéreas, hasta la última porción de las vías aéreas. Está humedecida por una capa de moco que cubre toda la superficie. Este moco sirve como medio de protección para evitar que las partículas lleguen hasta los pulmones. Por eso es que el moco presenta desde la nariz hasta las vías aéreas inferiores. El moco es secretado por las células caliciformes y las glándulas submucosas. Su función es, además de humedecer, también es atrapar las partículas pequeñas para impedir que lleguen a los alveolos. ¿Cómo es eliminado el moco? De la nariz, el bronquiolo terminal está tapizado por cilios. Entonces estos cilios baten en torno de 10 a 20 veces por segundo, y estos cilios es lo que va a producir el desplazamiento de los mocos en dirección a la faringe. Cuando llega en la faringe, estos pueden ser expulsados por la tos hacia afuera o pueden ser deglutidos hacia el aparato digestivo. Con respecto al reflejo tusígeno, los bronquios y la tráquea son dos estructuras anatómicas muy sensibles a la mínima presión posible que pueda producir alguna sustancia extraña. Esa mínima presión inicia el reflejo tusígeno. A este reflejo tusígeno también le puedo llamar reflejo de la tos. Y la parte más sensible es la laringe y la carina traqueal. La laringe porque va a pasar a las vías aéreas inferiores, y la carina traqueal porque de allí ya puede ingresar a los pulmones. Los bronquiolos terminales e incluso los alveolos son sensibles a estímulos químicos corrosivos. Por lo menos los gases, que son partículas muy pequeñas, pueden llegar
a los alveolos y esto puede producir una irritación de la pared de estas estructuras y generar el reflejo de oxígeno para tratar de eliminar esa sustancia extraña del aparato respiratorio. ¿Cómo se produce eso? Primeramente, ese estímulo, esa partícula pequeña que genera una ligera presión, estimula y produce los impulsos nerviosos aferentes que son enviados por medio del nervio vago hasta el bulbo raquídeo, y esto es lo que va a desencadenar una serie de reacciones en el aparato respiratorio. Primeramente se inspira 2,5 litros de aire, bastante por supuesto. Se cierra la epiglotis de modo que el aire queda dentro de los pulmones. Luego los músculos respiratorios accesorios se contraen con fuerza y esto hace con que la presión en los pulmones aumente a por lo menos 100 milímetros de mercurio o más. Las cuerdas vocales y la epiglotis se abren de forma súbita y el aire, esos 2,5 litros de aire que estaba dentro de los pulmones, explota hacia afuera a una velocidad de 120 a 160 kilómetros por hora, de forma muy rápida a una presión muy alta. Entonces estos eliminan las partículas que hayan ingresado en las vías respiratorias. Esa intensa compresión de los pulmones colapsa los bronquios. Aquí tengo una imagen que podría representar un bronquio, la estructura cartilaginosa, y aquí la parte muscular. Entonces la parte no cartilaginosa, esta parte se invagina hacia adentro de esta forma, entonces queda como una hendidura, quedando la cavidad mucho menor de lo que era normalmente. Entonces el aire que sale por esta hendidura a una presión alta, a una velocidad alta, prácticamente va limpiando todas las vías respiratorias. Luego tenemos el reflejo del estornudo, que es bastante similar al anterior, pero estas se producen en las vías aéreas superiores. Para su estímulo entonces tengo que tener una irritación de vías aéreas superiores, no allí en la tráquea ni mucho menos en los bronquios. Se produce una serie de reacciones similar a la que ocurre en el reflejo de oxígeno, pero en este caso la úvula desciende. Cuando la úvula desciende, entonces el aire, en vez de salir por la boca, va a pasar rápidamente por la nariz y ser eliminado esa sustancia extraña que haya producido la irritación de las vías aéreas superiores. Funciones normales de la nariz. La nariz es la primera parte de la vía aérea superior, entonces por allí entra el aire que va a ser calentado, va a ser humidificado y ya va a ser filtrado parcialmente. Justamente por eso tenemos los cornetes, los pelos, los mocos y así sucesivamente. A esto se le llama función de acondicionamiento del aire de las vías aéreas superiores. Entonces aquí tengo la nariz, por aquí va a pasar el aire, va a llegar a los pulmones. ¿Cuál es la idea? Que llegue a los alveolos para su intercambio gaseoso. Entonces para eso necesito dejar acondicionado ese aire y esa función tienen las vías aéreas superiores. ¿Qué hace? Calienta, humidifica y filtra. Función de filtro, dijimos que calienta, filtra y humidifica. La función de filtro de la nariz es gracias a los pelos, a los cornetes, que son también llamados de turbina, al tabique nasal y a la pared faríngea. Todo esto dificulta la entrada del aire, entonces va haciendo como una turbulencia en las vías aéreas superiores y conforme va haciendo esa turbulencia también va pegando las partículas extrañas que vayan ingresando con el aire por el moco. Entonces la precipitación turbulenta lo hacen los pelos, los cornetes o turbina y el tabique nasal. Entonces el aire consigue hacer ese cambio de dirección de forma rápida
pero las partículas extrañas no lo hacen, entonces chocan contra las paredes y van quedando atrapadas por el moco, que luego va a ser eliminado por los cilios hacia la faringe. El tamaño de las partículas atrapadas también es muy importante tener en cuenta, porque esta acción de filtro de la nariz es tan eficaz que no dejan que las partículas mayores de 6 micras de diámetro lleguen hasta los pulmones. Y aquí me comparo un poco con los eritrocitos, que 6 micras sería menor que los eritrocitos, es decir, que filtra de forma muy eficiente. Pero hay otros, como por ejemplo, en el caso del tabaquismo, estos sí pueden hacer con que lleguen hasta los alveolos. Y estos se depositan en los bronquiolos terminales, que inicialmente van a ir siendo atrapadas por los macrófagos que se encuentran en los alveolos. Y cuando estos macrófagos ya no puedan, van a comenzar a quedar allí atrapadas y luego van a producir la fibrosis del parénquima pulmonar. En el aparato respiratorio también tiene la función de la vocalización, y para el habla no solamente implica el aparato respiratorio, sino también tengo que tener en cuenta los centros específicos del control nervioso del habla que está allí en la corteza cerebral, los centros del control respiratorio del encéfalo y las estructuras de articulación y resonancia de las cavidades oral y nasal. El habla está formada por dos funciones mecánicas, entonces aquí voy a entrar en la parte mecánica. No voy a mencionar la corteza cerebral que les había mencionado recientemente, debido a que la parte mecánica no corresponde a la corteza cerebral. La corteza cerebral se guarda en la memoria cómo es que se habla, entonces no le corresponde estas funciones mecánicas. La fonación corresponde a la laringe debido a las cuerdas vocales que se encuentran allí por detrás del cartílago tiroides. Y la articulación de las palabras corresponde a la boca. No es lo mismo hacer un sonido como los bebés, ese por ejemplo es una fonación, y la articulación es cuando ya tengo los movimientos de la lengua y de todas las estructuras de la boca. Entonces, gracias a la fonación más la articulación, yo puedo hablar. Con respecto a la articulación y resonancia, los tres órganos principales de la articulación son labios, lengua y el paladar blando. Y aquí tengo los labios, la lengua y aquí atrás sería el paladar blando. Y luego tenemos los resonadores, que sería la boca, la nariz, los senos paranasales y también la cavidad torácica. Estos son los resonadores.